El libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, vamos a leer los primeros 8 versículos. Yo leo el versículo 1, ustedes me acompañan en el versículo 2 y así alternadamente hasta el versículo 8. Isaías, capítulo 6. Isaías está después de los Salmos, se encuentra el libro de Salmos, está 2 o 3 libros después de Salmos, antes de Jeremías. Si no lo encuentra en un tiempo razonable, nomás abra su Biblia en cualquier parte, ponga una mirada intelectual, nomás vea su Biblia y todos vamos a pensar que tiene la pasaje. Isaías 6, vamos a ponernos de pie. Isaías 6:1. A propósito, este pasaje es, toda la Biblia es sagrado. Y a propósito, a mí me enseñaron a quitar el sombrero en la casa. Le voy a pedir al caballero que quite el sombrero. Este es un lugar especial. Y especialmente cuando leemos la Biblia debemos ser respetuosos. Le prometo que no le va a llover, no le va a quemar el coco, el sol aquí adentro. Y es un lugar, el pasaje que vamos a leer es un pasaje muy especial. Y contiene unas palabras muy solemnes. Y en cualquier momento que leemos la Biblia debemos ser solemnes y debemos ser serios, pero especialmente este pasaje. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio de tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque cada parte de tu palabra es especial y es importante. Pero gracias especialmente por las palabras del pasaje que leímos en esta mañana. Te pedimos que nos ayudes a tener una nueva visión del Señor, a entender un poco más acerca de cómo es y qué es lo que tú requieres de nosotros. Bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora voy a prevenirles, este mensaje es la clase de mensaje que normalmente predicaría el domingo a la noche, pero muchos de ustedes no hacen, y de adrede, de vez en cuando predico domingo en la noche un mensaje como predico el domingo en la noche, para que ustedes que no asisten los domingos en la noche, no sé dónde están, no sé qué hacen, no sé qué cosa más importante tienen que hacer en su agenda, que no pueden asistir los domingos. A propósito, si usted solo puede asistir los domingos en la mañana, quiero que siga viniendo los domingos en la mañana, pero quiero darle una probadita de lo que nosotros disfrutamos los domingos en la noche. Ahorita un hermano vio mis apuntes de mi clase descomunical y están escritos en tinta azul. Y luego vio mis apuntes de mi mensaje, están escritos en tinta roja. Y le dije: hermano, no tiene ningún significado eso. No se preocupe, no significa nada que los apuntes estén escritos en tinta roja.
pero después voy a dejar que usted decida si tiene algo que ver o no. Isaías hace una declaración muy interesante en el pasaje que leímos. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y quiero hablar de esa frasecita en esta mañana. Vi yo al Señor. Vi yo al Señor. Vamos a orar. Señor, en verdad no tengo ninguna intención de que este mensaje sea diferente que cualquier mensaje de cualquier domingo en la mañana, pero sí te pido que me des la atención completa por estos pocos minutos en que estaremos en tu palabra. Y yo creo que si hacemos caso, tú podrías hacer algo en nuestras vidas y podrías suplir necesidades y hacer los cambios que necesitamos que hagas en nuestras vidas, y simplemente te hacemos caso. Danos corazones atentos y voluntades dispuestas a responder a lo que vamos a escuchar en esta mañana. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Cuando Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, yo no sé si especifica que vio al Señor en el año en que el rey Usías murió, si lo hace simplemente para establecer la fecha en que tuvo esta experiencia, o si su visión del Señor estaba relacionada con la muerte del rey Usías. Pero sí es significante que menciona su visión del Señor y la muerte de Usías en la misma declaración. Qué importante es que veamos al Señor. Yo no estoy hablando de una visión o un sueño, no necesitamos esto. No estamos hablando de alguna experiencia extática o alguna experiencia emocional o carismática. No nos hace falta eso. Tenemos una descripción gráfica del Señor en este bendito libro que llamamos la Biblia. Estoy hablando de simplemente tener el concepto correcto de quién es el Señor y qué es lo que Él espera de nosotros y cómo debo relacionarme con Él y cómo debo vivir delante de Él. Uno de los grandes males de esta generación, y se manifiesta en este grupo en esta mañana a propósito, es que no tememos a Dios. No hay temor de Dios. No sé si es porque hemos tratado de pintar a Dios tan amoroso, y a propósito, Dios es amoroso. Pero no sé si hemos puesto tanto énfasis en ese aspecto de Dios que vivimos negando el lado de Dios que debe temerse. Pero la Biblia habla otra y otra vez del temor de Jehová. La Biblia habla más del temor de Jehová que del amor de Jehová. No tememos a Dios porque no conocemos a Dios. Somos ignorantes de quién es Dios y de cómo es Dios. Porque conocer a Dios es temer a Dios. Y el que no teme a Dios es porque no conoce al Dios vivo y verdadero. A veces me da la impresión de que nuestro estilo de vida desafía a Dios. La forma en que vivimos a veces es como si invitáramos a Dios a hacer algo para atraer nuestra atención. Me da miedo a veces cuando veo la forma en que algunos cristianos viven en desafío abierto a lo que saben que Dios quiere de ellos. Y presumimos y abusamos la paciencia y el amor de Dios, cuando día tras día y semana tras semana y año tras año vivimos contrario a lo que sabemos que Dios quiere que vivamos. La verdad es que Dios requiere tan poco de nosotros. Y la tristeza es lo poco que nosotros hacemos
para cumplir lo poco que Dios quiere. Lo que Dios quiere de algunos de ustedes es que simplemente aparezcan en la iglesia 2 o 3. Y a veces uno asiste a la iglesia y como que le estamos haciendo un favor a Dios. Tú no estás haciendo un favor a nadie más que a ti mismo. Estás haciendo un favor de Dios. Aquí estoy, mira nomás. Mira, ¿quién soy yo? ¿Quién eres? Tú eres un triste, vil, asqueroso, puerco, pecador. Como todos los demás lo somos. Y presumimos y pensamos que somos tan buenos porque de vez en cuando decidimos bendecir a los hermanos con nuestra presencia. No bendices a nadie. Dios requiere tan poquito. Y me da la impresión de que algunos cristianos nada más viven viendo si pueden por la piel de los dientes, nada más apenitas hacer de vez en cuando lo que Dios quiere que haga. Necesite algo, Dios no es de propinarse. Mi Dios no es Dios de propina. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? ¿Para qué? Escucha lo que dice: para que tengas prosperidad. Hay cristianos que están enojados con Dios porque no les bendice como Dios bendice a otros. Y tú quieres que Dios te prospere, que Dios te bendiga y resuelva los conflictos que hay en tu vida, y tú no te acuerdes de Dios más que cuando algo suceda como le sucedió a Usías. Lo que necesitamos es una clara visión de quién es el Señor. No estoy hablando de un sueño, estoy hablando de un concepto correcto de quién es Dios, qué es lo que requiere y qué es lo que quiere. ¿Qué clase de matrimonio tendrías tú si cada viernes o cada quincena nomás viniera, ay vieja, ahí está el dinero, a ver qué haces con él? Y ese fuera todo el contacto que tú tuvieras con tu esposa? ¿Qué clase de matrimonio tienes? Probablemente exactamente el que tienes. Aparentemente, para que Isaías viera al Señor, tuvo que morir Usías. O cuando menos la muerte de Usías fue lo que lo propulsó a tener una clara visión de Dios. ¿Y quién era Usías? ¿Por qué la muerte de Usías tuvo que ver con que Isaías viera al Señor? Este hombre Usías también era llamado Azarías. Fue rey de Judá. Comenzó a reinar a los 16 años de edad. Usías o Azarías, la Biblia dice, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Fue un buen hombre. Fue un buen rey. Fue un hombre justo. Tuvo éxito militar contra los filisteos. Usías fortaleció el reino, fortaleció la ciudad de Jerusalén. Judá prosperó económica y militarmente durante el reinado de Usías. Aunque en una ocasión él presumió quemar incienso en la casa de Dios y fue afligido con la lepra, en general fue un hombre bueno, un hombre que temía a Dios. El problema de Isaías no fue Usías. El problema de Isaías fue Isaías. Isaías aparentemente tuvo una estrecha amistad con Usías. Isaías fue profeta de Dios. Fue un estadista de primera. Fue muy respetado entre el pueblo y la corte del reino de Judá. Tenía libre acceso a la corte y al trono. Posiblemente, lo más probable es que fue una buena influencia en la vida de Usías mismo. Muy posible que Usías había tomado el lugar de Dios en los ojos de Isaías. Yo no estoy hablando de idolatría, estoy hablando de una mentalidad que permite que algo o tiempo o el pensamiento o la atención que en verdad pertenecen a Dios. Tal vez Isaías había llegado a
pensar que Usías y no el Señor era la esperanza y el futuro de Judá. Tal vez había olvidado que el corazón del rey está en la mano de Jehová. Tal vez había olvidado que Dios es Dios celoso y que Él y solo Él merece nuestra confianza y nuestra esperanza. Pero Usías murió. Tal vez junto con Usías murió la esperanza que Isaías tenía para su nación. Y tal vez Dios usó la muerte de Usías, algo totalmente normal porque todos tenemos que morir. Tal vez Dios usó la muerte de Usías para despertar a Isaías a la realidad de que el Señor y solo el Señor es nuestra esperanza. Yo no creo que Dios haya quitado la vida de Usías para que Isaías viera al Señor. Dios no es un Dios cruel. La muerte de Usías no fue una muerte de juicio, no fue una muerte cruel. Murió a los 66 años, una edad muy madura, de una vida llena y realizada y una vida significante. Su muerte en verdad no fue una tragedia, no fue una muerte prematura. Ese no es el caso. El caso es que cuando murió Usías, Isaías vio al Señor. La pérdida de Usías provocó a Isaías a contemplar seriamente algunas cosas en su vida. Esto es normal. La pérdida a veces nos pone en contacto con la realidad. La pérdida puede ser usada por Dios para hacernos reflexionar. Y si usted está aquí en esta mañana porque algo ha sucedido en su vida que le hace pensar en Dios, gloria a Dios, qué bueno que usted vino al lugar correcto. Ahora no estoy hablando necesariamente de la muerte física de un ser querido o de un amigo, aunque desde luego eso siempre nos hace pensar. Estoy hablando de cualquier pérdida, cualquier decepción. Yo recuerdo cuando murió mi papá. Esta semana pasada falleció el papá de hermana Alma Serna de Martínez. Y cuando estuve con esa familia, pensé en la muerte de mi propio padre. Cuando murió mi papá, como es el caso de muchos de nosotros, él fue el pariente más cercano que había perdido. Mi papá y yo trabajamos juntos por más de 20 años. Nos veíamos todos los días. Nuestros ministerios estaban intercalados. Era un hombre muy sabio, un hombre piadoso. Yo dependía de su consejo. Y a propósito, así debe ser. Eso es normal. Debemos buscar consejo sabio. Y cuando mi papá murió, como todos nosotros que hemos pasado por esa experiencia, me sentí solo. Yo tenía 44 años cuando murió mi papá y me sentí huérfano. Me sentí desprotegido. No sé cuántas veces después, los días inmediatamente después de la muerte de mi papá, estaría en mi oficina, estudiando, trabajando, y se me venía la necesidad de un consejo. La oficina de mi papá estaba donde ahora viven el hermano Jorge Cauich y la hermana Silvia. Y varias veces, me levanté de mi escritorio, salí de la oficina con la intención de ir a la oficina de papá para preguntarle algo. Y a veces llegaba a unos pasos de la banqueta y recordaba, ya no está. La única alternativa que yo tenía era ponerme de rodillas y buscar el rostro de Dios. Ahora, yo no consideré la muerte de mi papá una tragedia. Fue una pérdida, fue una gran pérdida. Pero Dios usó esa pérdida en mi vida, para aumentar mi dependencia de Dios. Yo no tenía más alternativa, no tenía otra opción. Yo sigo extrañando a mi papá, pero tal vez mi papá fue mi Usías. Tal vez yo permití que mi padre en algún aspecto tomara el lugar de Dios. Ahora, de nuevo, yo no estoy hablando de idolatría, estoy hablando de algo natural, algo sano, algo normal que simplemente permitimos
que se desarrolle más allá de lo que debe ser. Ahora, todos nosotros sufrimos pérdidas. Y todos nosotros permitimos que se desarrollen dependencias en nuestras vidas que pueden privarnos del beneficio de la plena confianza y total dependencia de Dios en nuestras vidas. Yo temo a veces que, y no lo temo, yo sé que hay gente en esta iglesia, y no quiero que me malentienda, tú eres demasiado dependiente del pastor. Ahora, es normal, eso es normal. Es normal que quieras que esté tu pastor. Bueno, quién sabe. Eso es normal. Creamos relaciones, creamos esas situaciones en que anhelamos la sucede con pastores también. Hay pastores que han tomado decisiones imprudentes porque creen que su iglesia no puede sobrevivir sin cierto miembro o sin cierto asistente. Decirle algo, esta iglesia no depende de ningún miembro solo, ni de ningún asistente solo, ni del pastor. Esta iglesia es del Señor, no es mi iglesia. Ahora, sería imposible tener relaciones normales e intercambios normales entre seres humanos sin crear algunas de esas relaciones. Todos permitimos eso y todos tenemos eso en algún aspecto de nuestras vidas. Y normalmente no es la culpa de la persona o de la cosa de que estamos dependiendo. A veces lo hacemos inconscientemente. Pero sea como sea, si dejamos que esa persona o esa situación haga la función que pertenece a Dios, nos estamos robando de algo que Dios quiere y que solo Dios quiere y que solo Dios puede hacer en esa área de nuestras vidas. Tu Usías podría ser un pariente, podría ser tu padre o tu madre, u otro ser querido, podría ser amigo, pastor, mentor, líder. El Usías de otro podría ser su trabajo, o su dinero, o su posición social, o su carrera, o su autoimagen, o su aceptación por los demás. En la vida de un cristiano normalmente no es algún gran pecado, si se puede decir que un pecado es más grande que otro, no es algún gran pecado, lo que nosotros consideramos como un gran pecado, que lo separa de Dios. Normalmente es algo que debe ser bueno y sano, que se permite desarrollarse en algo que no debe ser. Usted me pregunta en esta mañana, ¿cuál es tu Usías? ¿Qué es esa cosa? ¿O quién es esa persona en tu vida que no permite que tú veas al Señor alto y sublime? Nota las palabras que usa, alto y sublime, que no permite que tome el lugar de prominencia en tu vida que debe. ¿Qué es lo que anubla y confunde tu concepto del Señor en tu vida? Que impide que Él haga y actúe como Él quiere y como tú necesitas que actúe en tu vida. Tal vez es un novio o una novia, tu vínculo emocional con esa persona que tú sabes que no debe ser. Tal vez tu Usías tiene que morir, y no estoy hablando de muerte física necesariamente, pero tal vez tu Usías tiene que desaparecer, tal vez Dios tiene que quitártelo para que tú veas al Señor. Tal vez tú tienes que sufrir una pérdida de esa cosa al Señor, y para que el Señor tome el lugar que Él merece y que tú necesitas que tome en tu vida. Yo estoy diciendo que Dios va a matar a esa persona nada más para que tú lo veas. Eso no es la indicación en la vida de Isaías. Estoy diciendo que debe usar esa pérdida o ese atraso. ¿Quiere decir que Dios provocó la tragedia nada más para que la persona fuera salva? No, de ninguna manera.
Dios no tiene que hacer que uno sufra para que otro se beneficie. Esa no es la naturaleza de Dios. Dios no tiene que hacer que uno pierda para que otro gane. Pero Dios usa la pérdida y el sufrimiento para abrir nuestros ojos a quien en verdad es el Señor. Y para provocarnos a mirarlo con otros ojos. Voy a hacer una pregunta en esta mañana. ¿Quién es tu Usías? ¿O qué es tu Usías? Hace años, estoy hablando de antes de que la mayoría de ustedes estuvieran en esta iglesia, años. Un sábado mañana llegó un hermano a mi casa. Me dijo, hermano, ¿sabe que el esposo de la hermana fulana falleció? Y yo me sorprendí porque yo no sabía que esa hermana tenía esposo. Y no sabía. Minuto después alguien más vino y me dijo de un hombre que había fallecido. Y yo pensé, qué curioso. 2 personas fallecieron y me dieron la noticia de 2 muertes en cuestión de 10 minutos. Yo conocía al segundo, al señor que me dijeron que había fallecido, lo conocía. Al esposo de esta hermana no lo conocía. Fui a la casa de esta hermana y le dije, hermana, discúlpeme, yo no sabía que usted tenía esposo. Y agachó la cabeza, media avergonzada, dijo, pastor, él no es mi esposo, es el padre de estos 2 niños chiquitos. Ella tenía hijos mayores y tenía 2 niños más chicos. Y me contó esta historia. Dijo, yo fui salva y en su iglesia, en esta iglesia, fui bautizada, Dios empezó a orar en mi vida, empecé a crecer, Dios tocó mi corazón acerca de salir a ganar almas. Pero yo pensé, yo no puedo salir a ganar almas con esta situación en mi vida. Me daba vergüenza. Le pedí a Dios que me diera la solución. Y este señor, que tenía familia, vino un día y le dije, ya no puedo tener que ver contigo. Tú tienes a tu familia, regresa con tu esposa, tú y yo ya no podemos tener que ver. Y él dijo, está bien. Dijo, yo fui salvo, estoy asistiendo a la iglesia. Y le dijo esto. Dijo, estoy de acuerdo. Digo, un día yo fui a Estados Unidos, pasé un tiempo en Estados Unidos trabajando. Asistí a una iglesia bautista. Yo fui salvo. Nunca seguí en la vida cristiana, pero Dios hizo algo en mi vida. Digo, yo sé que tú y yo estamos mal. Y yo quiero que tú lleves a estos niños a esa iglesia. Quiero que crezcan como cristianos. Digo, te voy a dejar en paz. Pasó un tiempo así. 6 semanas después, ese hombre fue a la casa de esa hermana. Estaba en su casa cuando él llegó de aquí del culto el jueves en la noche. Dijo, le dijo, yo te dije, no puedo tener que ver contigo. Dijo, no, está bien. Dijo, pero nada más, como una última cosa, quiero que me prepares el lonche mañana en la mañana. Digo, está bien, te lo preparo, pero tú llegas en la mañana y te vas. Él llegó a las 5 de la mañana, ella le estaba preparando el lonche. Él se acostó en un sofá en el porche de su casa, esperando que ella terminara su lonche. Cuando le llevó el lonche, el hombre estaba muerto. Tú dices, pastor, ¿Dios mató a ese hombre? Yo no sé. Pero en la mente y el corazón de Dios está el tiempo que Él nos da. ¿Sabe qué creo? Ese hombre era salvo. Dios no mandó a ese hombre al infierno. Pero Dios le quitó a esa mujer su Usías. Y Dios puede quitarte tu Usías. Puede ser tu hijo. Puede ser tu noviazgo. No entendemos a veces, Dios es Dios. Dios es soberano. Ahora no me lo entienda. No empieces a pensar la muerte de cada persona es la muerte de un Usías. No es cierto. Esas cosas están en la mano y en el corazón y en la mente de Dios. Lo que estoy diciendo es que si Dios quiere, Él te puede quitar tu Usías.
¿No sería mucho mejor si voluntariamente pusiéramos a Dios en su lugar para que Usías pudiera permanecer? Señor, gracias de Isaías en tu palabra. Qué serio es el pensamiento y qué serios debemos ser cuando pensamos en ti, cuando pensamos en nuestras vidas y lo que tú requieres de nosotros. Gracias por ser amor, Dios de amor y Dios de paciencia, pero gracias por informarnos y advertirnos que también eres Dios de justicia y eres Dios que merece ser temido. Obra en corazones en esta mañana. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo.